En la Segunda Guerra Mundial se enfrentarían las naciones cuyos sistemas políticos pugnaban por reemplazar al sistema demoliberal capitalista, que había demostrado su agotamiento con la crisis que desembocó en la Primera Guerra Mundial y el crack financiero de 1929. El gran derrotado de la contienda sería, además de Alemania, Italia y Japón, Inglaterra, que dejaría su supremacía mundial en manos de Estados Unidos y Rusia, los grandes vencedores. Estos se reunirían primero en Yalta y luego en Potsdam para repartirse el mundo y delinear sus nuevas zonas de influencia. De acuerdo a este nuevo esquema de dominación, la Argentina, de colonia inglesa, pasaría a ser una colonia norteamericana. Sin embargo, esa turbulencia política, provocada por un sistema imperial que colapsa y otro que lo reemplaza, sería aprovechado sorpresivamente por una alternativa distinta. Un grupo de militares, animados por esa circunstancia histórica, a la que se sumaban las muertes del presidente Ortiz y el general Agustín P. Justo, deciden tomar el poder. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales, había un poco de caos
estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional, hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles y me dijeron: esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas, y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije: cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo dos veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo: bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, digamos así, cuanto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo: ustedes me perdonarán que yo tome mis recaudos, denme 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije: bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, digamos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas, porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar, porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar, porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. En la década del 40, la industrialización del país provocó una corriente inmigratoria desde el interior hacia el Gran Buenos Aires. Los primeros en llegar fueron los más jóvenes, los más audaces, quienes no se resignaban a la desesperanza y la miseria que les deparaba el viejo país agroexportador. Luego fueron trasladando al resto de sus familias, y así, lentamente, pedazos de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y de todas las provincias argentinas fueron rodeando a la altiva capital. También bolivianos y paraguayos, todos descendientes de pasados orgullos federales, donde se mezclaban viejos apellidos españoles con rasgos de dudosas princesas indias. Silenciosamente fueron rodeando a la vieja ciudad de empleados públicos, politiqueros y administradores de intereses foráneos. Como era de esperar, lo nuevo y lo viejo no pudieron entenderse. «Cabecitas negras», gritaban los barras del centro.
porteños, murmuraban los recién llegados. Esa nueva Argentina comenzó a crecer sin ser reconocida por la Argentina visible de entonces. No la representaban ni los viejos dirigentes sindicales, ni los diarios, ni las radios, ni los políticos de la década infame. Ambas realidades vivieron indiferentes durante una década, una en su habitual rutina colonial de país administrativo y burocrático, la otra industrial, progresista, audaz y vital. Tarde o temprano habrían de enfrentarse. Una representaba a la vieja colonia, agotada por el fracaso de sus dirigentes políticos que no pudieron acertar el camino y la condenaron a la administración bucólica y colonial. La otra era el futuro, el ánimo de progreso, el espíritu de aventura. Las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores y les dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultados, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos me reunía a 100.000 personas, para mí eran suficientes, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizás lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. El joven coronel rápidamente comenzaría a diferenciarse del resto de sus compañeros, acentuando la necesidad de resolver la injusticia social que oprimía a los trabajadores en esa Argentina colonial. El capitalismo y su ideología individualista habían provocado la exclusión de los pueblos de las decisiones políticas y la explotación brutal y la postergación de los trabajadores, que eran tratados prácticamente como animales, sin derechos sociales ni políticos. La idea del joven coronel era poner en marcha una nueva forma de democracia, popular y participativa, que sepultara la actitud individualista de la democracia burguesa. Pero para que este proceso se pusiera en marcha, la dignificación social y la restauración de los derechos políticos de los trabajadores era el paso previo imprescindible. Cualquier organización política popular debía pasar previamente por un proceso de justicia social y de dignificación de esas clases postergadas y olvidadas. Recuperar el sentido de dignidad y solidaridad de los trabajadores era el paso previo para su organización política.
no era solamente un acto de solidaridad cristiana, era un acto profundamente anticolonialista y revolucionario. Los militares que acompañaban al coronel Perón estaban unidos por una especie de nacionalismo sin pueblo, caracterizado por un desprecio hacia la caduca dirigencia política de la década infame. Había un acuerdo mayoritario respecto de la necesidad de una industrialización del país y de mantener una posición neutralista ante el conflicto bélico mundial, consignas típicas del nacionalismo. En este aspecto también se compartía la necesidad de una planificación de la actividad económica del Estado. Luego de un comienzo accidentado que provocó la inmediata renuncia del recién asumido general Rawson, el general Ramírez asumiría la presidencia de la nación. El movimiento militar comenzaría a mostrar en su propio desarrollo las tensiones provocadas por su diversidad política. Algunos sectores eran más proliberales, otros de características más proclives a un nacionalismo no popular de derecha, pero en general la mayoría se mantenía firme con el proyecto inicial del grupo que tenía como eje el trabajo incansable del coronel Perón. Sin embargo, pasada la sorpresa inicial, los factores de poder comenzarían a operar sobre los distintos componentes del gobierno. Estos intereses generarían tensiones que provocarían la caída del presidente Ramírez, desplazado por el general Farrell, y el afianzamiento del poder del coronel Perón, quien se desempeñaba inicialmente como secretario de Guerra y pasaría a ocupar la Secretaría de Trabajo y Previsión, sumando luego el Ministerio de Guerra y finalmente la Vicepresidencia de la Nación. Y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional de Posguerra, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyeran a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo. Ese Consejo Nacional de Posguerra comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Ese cuerpo de concepción de la revolución fue formado con hombres de distintas proveniencias, especialmente empresarios, políticos, técnicos, tecnócratas, algunos dirigentes obreros, dirigentes de otro orden dentro de la comunidad. Y reunimos más o menos un número en redondo de 100 personas, que después se fue eliminando durante el trabajo. Nos quedamos, diremos así, con el mejor acopio de materia gris que en el momento se podía disponer. Con ellos comenzamos por establecer la ideología de la revolución, porque indudablemente la revolución necesita especialmente de ideas inicialmente, y un estudio de las ideas políticas y sociales implicaba la creación también o la cristalización de una ideología. Esa ideología se encargó inicialmente a algunas personas. Se leyó dentro del cuerpo de concepción de la revolución, se leyeron los resultados. La gente no estuvo muy de acuerdo. Yo especialmente la critiqué, la mayor parte de ellas, porque o eran fragmentarias o eran demasiado detalladas, algunos eran una cosa muy larga, y entonces a mí me parecía que la fijación ideológica de una doctrina revolucionaria ha de ser una cosa sintética, que comprenda solamente las grandes líneas que la revolución debe de seguir tras los grandes objetivos que persigue. En consecuencia, después de una discusión larga, como yo la critiqué, me dijeron, bueno, ¿y por qué no la hace usted? Y bueno, entonces me tuve que poner a estudiar el problema y hacerlo. Hice un compendio en 22 capítulos que le llamé la comunidad organizada. Tan pronto nosotros tuvimos la ideología preparada, dividimos ese Consejo de Concepción en grupos. Se hizo un grupo económico, un grupo político, un grupo social, un grupo cultural, y entonces eso nos permitió ya ir orientando un plan.
Los planes, en realidad, de verdad, tal cual lo hicimos nosotros, son de una gran simplicidad, pero son también preparados muy objetivamente, lo que daba la posibilidad de una comprensión de conjunto. En primer lugar, preparamos la estadística. Indudablemente, toda la estadística del Estado la tomamos y la coordinó el doctor José Figuerola, que era un gran estadígrafo, posiblemente el mejor estadígrafo que había en la Argentina. Él, cuando terminó de compilar toda la estadística, me llamó un día y me dijo: vea, general, o coronel, yo era en ese entonces, esta estadística es toda falsa. Tuvimos que hacer 15.000 encuestas para contar con una estadística empírica, pero real. Me acuerdo que Figuerola me contó un cuento ese día y me dice: vea, dicen que las 3 mentiras más grandes las dicen los curas, las mujeres y la estadística. Dice, de manera que esto nos viene comprobando la verdad de ese cuento. Una vez que tuvimos la estadística, por los grupos se estudiaron los grandes y lejanos objetivos del país. Se hicieron estudios monográficos de cada uno de los grandes objetivos que el país debía perseguir. Naturalmente, teníamos la estadística, teníamos los objetivos y teníamos los 2 límites de un plan. El resto, establecer el camino, era una cosa ya más sencilla. Es así que armamos el primer plan. Indudablemente, cuando tuvimos armado el plan, nos dimos cuenta que la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. De manera que, desde la realización, sobre todo en las actividades de un gobierno moderno, no se puede reducir a un hombre. La política social a favor de los trabajadores, desplegada por el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, despertaría la reacción de las fuerzas del viejo país, que comenzarían a polarizarse en un arco opositor que pronto encontraría un protagonista ideal. El 9 de mayo de 1945 llegaría a Buenos Aires el nuevo embajador norteamericano Sprilly Braden, quien traía consigo la certeza de que la providencia lo había designado para derrocar al tándem nazi-fascista Farrell-Perón. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Era el representante de los triunfadores de la guerra, que no podían permitir en sus dominios estas experiencias totalitarias y antidemocráticas. En el concepto de Braden, la democracia era la participación de los centros políticos, sociales, culturales y la prensa, es decir, la Argentina visible. Comenzó sus andanzas con reuniones y agasajos en centros sociales, mercantiles, industriales y universitarios. Tomaría contacto directo con los dirigentes de la sociedad rural, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, exministros del régimen derrocado en 1943 y abogados de empresas extranjeras. Sumaría luego a los representantes de los partidos políticos argentinos y promovería una agitación llena de actos y manifestaciones que culminarían en una multitudinaria marcha realizada el 19 de septiembre de 1945 denominada la Marcha de la Libertad. Esta demostración opositora impactaría profundamente en la sociedad, donde los representantes de la Argentina colonial se sentirían amplios triunfadores. En la movilización habían participado todos los componentes de la Argentina visible, sus partidos políticos, todas las instituciones serias que hasta ese momento habían conducido los destinos de la nación. Pero este hecho no solamente impactaría sobre los enemigos de la revolución del 4 de junio, sino también sobre los propios militares compañeros del coronel Perón. Bien, cuando se tuvo el plan, yo llamé a los coroneles y les dije, bueno señores, nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está, si no terminada, en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución. Y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno
y ejecutar todo el plan, iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina en el momento. Cuando yo presenté esto a los coroneles, ellos dijeron, bueno, pero nosotros pensamos, me dijeron, que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución. Había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y terminar el gobierno provisional sin elecciones. Bien, yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la reflexión mía era muy simple, decirle simplemente, señores, nosotros le hemos dicho al pueblo argentino qué es lo que queremos realizar. Se ve que nuestra idea se comparte en gran medida. La Unión Democrática que está frente a nosotros le ha dicho también qué es lo que quieren ellos. Lo justo es que el pueblo decida si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la Unión Democrática. En consecuencia, lo que hay que hacer es llamar elecciones. Si el pueblo nos elige a nosotros, tendremos el mandato explícito del pueblo para realizarlo, entonces nadie nos podrá detener en la revolución. Un gobierno dictatorial creado por nosotros no tendrá la fuerza de opinión necesaria como para tener el gobierno y detrás del gobierno el poder, que solamente lo da el pueblo, porque tiene que ser un gobierno fuerte. Y el gobierno fuerte no es sino aquel que proviene del pueblo. El gobierno militar es un gobierno de fuerza, no es un gobierno fuerte, es un gobierno de fuerza. El gobierno fuerte, el único gobierno fuerte es el que emerge del pueblo, que trae el mandato de todo el país. Muy bien, no nos pudimos poner de acuerdo. Las dudas incipientes empezaban a profundizarse hasta transformarse en la primer crisis dirigencial del naciente peronismo. Crisis que a partir de ahí se producirían cíclicamente. Al no entender el sentido profundo de la revolución justicialista que recién comenzaba, no entendían para qué necesitaba el coronel Perón reafirmar y profundizar su poder político. Ellos comprendían la revolución básicamente en las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo. Para Perón, sin embargo, estas eran solamente reformas en función de poner en marcha la verdadera revolución que significaba la organización política de la comunidad para que definiera su propio destino. La dignificación social y la independencia económica estaban concebidas solamente para acompañar el futuro proceso de autodeterminación popular. Esa era la razón por la cual el coronel quería consolidar su poder político en una elección nacional, riesgo que sus compañeros no querían afrontar. Bueno, al final nos disgustamos. Ya yo le dije un día, quizá injustamente, le dije, lo que ustedes quieren es ponerme a mí ahí para manejarme ustedes. Y digo, yo no, y yo para eso no sirvo. Entonces se enojaron. Yo me también y dije, bueno señores, ahí tienen los planes, está toda la preparación de la revolución hecha. Si ustedes quieren realizarla, ustedes realízanla. Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de eso. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás. Luego de su renuncia a todos sus cargos en el gobierno, el coronel organizó un acto frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión para despedirse de sus trabajadores. Su discurso sería transmitido por cadena nacional. Sus enemigos reaccionaron con furia ante lo que consideraron una provocación y exigieron su encarcelamiento. Ante la acción dubitativa de los propios compañeros de Perón, el coronel sería detenido y enviado a la isla Martín García en manos de la Marina, sus más acérrimos enemigos. Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso el gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que
que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell, o un golpe de Estado, y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Todo había terminado. Las instituciones de todo el país se habían demostrado en contra de ese coronel rebelde. Sus propios compañeros del ejército lo habían abandonado y hasta los dirigentes sindicales le habían dado la espalda. Los gremialistas se habían reunido en asamblea para decidir qué medidas realizar y convocaron un paro de actividades para el 18 de octubre para defender las conquistas sociales y sin nombrar a Perón. Sus más fieles colaboradores habían sido encarcelados también. Evita deambulaba desesperada, tratando de gestionar sin éxito un habeas corpus a favor de su compañero. La denuncia de un taxista que la trasladaba le valió la cobarde agresión de un grupo de estudiantes universitarios. Luego de eso, su amiga Pierina Dialesi la refugió en su casa. Parecía el fin de una llamarada rebelde. La Argentina decente había finalmente triunfado sobre las locas aspiraciones de justicia de ese joven coronel y sus trabajadores. La colonia volvería a la normalidad. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí, y ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todo de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá, cualquier cosa que necesite, en fin. Y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una semana y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Más allá de las dirigencias, el coronel encontraría en los humildes, en los trabajadores, en los que piensan con el corazón, la base de su fuerza. Su forma de llevar adelante ese proceso de dignificación humana desde la Secretaría de Trabajo y Previsión le permitió la conquista del corazón de su pueblo. Ellos vieron en él no a un político, sino a un líder, un hermano que los convocaba para resolver una reparación histórica. No prometía nada, no le hablaba al ciudadano distante, simplemente convocaba a sus compañeros a la defensa de esos derechos que imponía con su acción desde la Secretaría, derechos que les pertenecían y que les habían sido negados. No había en el coronel el acto de desdén de la caridad oligarca. Todas las conquistas sociales que fue llevando adelante eran simplemente actos de justicia. Esta posibilidad permitió llegar masivamente a miles de trabajadores para poner en marcha un proceso de dignificación social que modificó para siempre el destino de la Argentina. Esta dignificación conquistó el corazón de los humildes que comprendieron el sentido revolucionario del justicialismo en carne propia y transformaron esa vivencia personal en un compromiso con los nuevos postulados. Esa dignificación social permitió que todo un pueblo, fundamentalmente los obreros, se transformaran en una vanguardia popular, masiva y revolucionaria. Evita la llamó la vanguardia descamisada.
Fueron los trabajadores los que demostraron el máximo grado de compromiso con la revolución justicialista. Fueron los que estuvieron presentes en los días claves de la historia del peronismo, y a ellos siempre apeló el líder para enfrentar las circunstancias políticas difíciles. Las convicciones políticas se comprenden, se profundizan y se afianzan con pensamientos, hechos, análisis y vivencias. Pero cuando empiezan a transformarse en sentimientos como la lealtad y el amor, es cuando alcanzan su máxima dimensión trascendente. Esa lealtad del pueblo hacia Perón quedó sellada definitivamente el 17 de octubre, cuando los trabajadores rescataron a su líder de la prisión en la que sus enemigos lo habían confinado. Al caer preso por la incomprensión política de sus antiguos compañeros y las presiones de la oligarquía, los trabajadores se movilizaron para rescatar a quien los había reconocido por primera vez en la historia como los verdaderos protagonistas. El 17 de octubre de 1945, ese pueblo dignificado salió a la calle y a la historia a recuperar a su hermano, a su compañero. Fue simplemente un acto de lealtad. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, todos los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces que se llama los otros. Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, digamos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, yo así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, pero pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, me dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Caballero prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación.
oligarca caballero que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de emperañas malas solo queda la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por